Muy bien, vamos a retomar y de acá voy a hacer un salto a otros materiales que me interesa que compartamos. Después les voy a ir más o menos explicando las razones, ¿no? Pero es interesante en todo caso que tengamos esa oportunidad dentro de los tiempos que tenemos todavía para que podamos culminar con el desarrollo de esta presentación. Muy bien, tenemos el cuaderno de oro, que en realidad tendría que ser una metáfora prácticamente del desarrollo del proceso constructivo. Este cuaderno se abre en la ficha de entrega del terreno, es la apertura está a cargo del presidente y el director o supervisor de obra. Quienes deben ser los únicos autorizados para hacer anotaciones del cuaderno. En todo caso, son las anotaciones que tienen valor para los efectos del proceso constructivo. El residente, a través del cuaderno de obra, señalará qué trabajos o qué partidas son las que se van a ejecutar, pedirá autorización para que el inspector o el supervisor apruebe el avance, ¿no?, la ejecución de las partidas correspondientes. A través de este cuaderno también se podrán hacer consultas respecto a aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para el proceso de ejecución misma de la obra. Muy bien, este cuaderno entonces recibe, como les decía, una especie de bitácora durante todo el proceso constructivo y se cierra producida la recepción de la obra por el director o supervisor de la obra a partir de la conclusión, ¿no?, del proceso constructivo mismo, de la comunicación que se hace a través del cuaderno de obra, de que ya se ha culminado la obra y se requiere la entrega de la misma. Con ello se comunica a la entidad para que se designe al comité de recepción de obra, quienes concurrirán oportunamente para que lleven a cabo este acto de recepción de obra, donde verifique que efectivamente pues, la infraestructura cumpla con las características o las especificaciones que están en el expediente técnico de obra, para que incluso formulen las observaciones que correspondan y se identifique a fin de que el contratista pueda hacer el levantamiento de esas observaciones. Entonces, este cuadro de obra, también como decíamos, sirve para hacer las consultas que no requieren opinión del proyectista, ¿no?, y serán resueltas por el inspector o el supervisor dentro de los 5 días naturales que han anotado esas consultas en ese cuaderno. Entonces, sirve para esto también. A través de este cuaderno se hacen las aclaraciones técnicas que requieran el residente para poder ejecutar adecuadamente las partidas del expediente técnico de obra. Si no son absueltas estas consultas, el contratista consulta la entidad en los días naturales y serán absueltas por esta, o sea, por la entidad, teniendo un plazo similar, 5 días naturales para poder resolver esta consulta. Entonces, este cuadro ahora reviste de importancia, porque ahí se consigna todo lo que ocurre en el proceso constructivo, va a servir también digamos,
punto de referencia para cuando se pide ampliación de plazo, cuando se plantean modificaciones adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando realmente reviste una gran importancia. La consulta que requiere opinión del proyectista, entonces aquí tenemos también otra situación en la cual ya las consultas son sobre aspectos que son relevantes, que requieren entonces la participación del proyectista. Entonces, el todo proyector va a elevar estas consultas en 4 días naturales, dentro de estos 4 días naturales de entrada esta consulta, para que la entidad y coordinación con el proyectista puedan absorber. Tienen 15 días naturales para que se produzca eso. Vencidos estos plazos, y si las consultas no son absueltas, puede ser objeto de una solicitud de ampliación de plazo. ¿Por qué razón? Porque la presentación de estas consultas son relevantes, porque van a hacer que el contratista decida no ejecutar en tanto no tenga una opinión que le permita resolver algún tema técnico que es importante y que podría significar que una partida esté adecuadamente ejecutada y de no digamos, tener observaciones posteriores respecto a la ejecución de una determinada partida. De esta manera garantiza que su proceso constructivo se vaya dando de manera adecuada y pueda, en la oportunidad, ser objeto de evaluación y aprobación su avance y su valorización. Entonces tenemos valorizaciones y metrados para obras a precios unitarios y obras a suma alzada. Se utilizan fórmulas en las cuales la valorización en el caso de precios unitarios incluye los metrados ejecutados por el precio unitario ofertado en cada una de las partidas. A esto le sumamos los gastos generales ofertados más la utilidad ofertada. Entonces, acá básicamente la variable es de metrados efectivamente ejecutados. ¿Okay? Y se valoriza hasta el total de metrados que realmente se han ejecutado. Acá debe tenerse en cuenta que las valorizaciones no son valorizaciones proyectadas. ¿Okay? Efectivamente, cuando tengo mi expediente de hora, lo proyectado, lo que se debe ejecutar, digamos, en este mes es 20%, eso es lo proyectado. Pero lo realmente ejecutado, si es 15%, 15% nomás se debe valorizar. No debe valorizar el 20%, ¿no? Sobre partidas o metrados que no se han hecho, que no se han ejecutado y que se proyectó que sí se va a ejecutar. No te preocupes, en esta semana lo ejecutamos, ¿no? Está valorizando y lo que dice efectivamente se ejecutó. Porque así como hemos conversado sobre prácticas comunes, esa práctica de valorizar de manera proyectada también es una práctica común, pero que no debe darse. Después el problema surge cuando sale una controversia y ahora se ha valorizado y se ha pagado montos que no guardan relación con la realidad. Que son los problemas incluso respecto a los avances físicos versus los avances financieros. O sea, se han hecho desembolsos mayores a los metrados realmente ejecutados. En el caso de suma alzada, la valorización implica que se estime o se calcule el monto ejecutado con el precio unitario de valor referencial, no de los mercados. No a los datos generales variables más utilidad del valor referencial por un factor de referencia, por relación. Se valoriza entonces hasta el total de los mercados del presupuesto de obra. Ahí la referencia es el presupuesto de obra como referente del máximo de valorización que vamos a poder realizar. ¿No? Si es una obra con sistema mixto, las partidas que sean a suma alzada se valorizan con la fórmula correspondiente a suma alzada y las obras de precio unitario con la fórmula que compone la valorización a precios unitarios. En cuanto a los ajustes de valorización, en las bases, en los expedientes técnicos, se establecen fórmulas polinómicas, ¿no? Están reguladas por el Decreto Supremo 011 del año 79 de
ejecución implica que se establezca un ajuste, un valor, un coeficiente de reajuste. En realidad la fórmula polinómica representa una fórmula matemática, es una representación en todo matemática del valor de la obra, el valor de cada una de sus partidas, y nos permite establecer un coeficiente o un valor de reajuste para que podamos actualizar los precios de nuestra valorización. Entonces, las valorizaciones de obra y valorizaciones adicionales se reajustan con su propio coeficiente o índice de actualización. La ejecución de obras tiene un reajuste K conocido al momento de la valorización y corresponde a un mes anterior de la valorización, porque incluye un índice de precio al consumidor. Como los índices se van omitiendo mensualmente y corresponden a meses anteriores, siempre estas valorizaciones con este factor de reajuste van a tener un desfase mensual. Pero en el momento de hacerse la liquidación final de la obra, se podrá actualizar este factor coeficiente de reajuste. Entonces, la fórmula polinómica en sí es una representación matemática de la estructura de los costos del presupuesto total de la obra, ¿no? Y está constituida por términos denominados monomios que consideran la participación e incidencia de los principales recursos dentro del costo del presupuesto total de la obra. En cuanto a los datos, debería ser por referencia a estas valorizaciones. Están sujetas a este factor coeficiente de actualización a través de las fórmulas polinómicas. Cuando hacemos las valorizaciones, hablamos de la cuantificación económica del avance físico de la ejecución de la obra realizada en un periodo determinado. Es decir, el expediente dice que mi obra se ejecuta en 6 meses, ¿no? Unos periodos que nos parece valoriza. En mi base debe establecerse si las valorizaciones van a ser mensuales o quincenales. ¿Okay? Estas valorizaciones van a responder a esas condiciones que se establecieron desde la base. Las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta, toda vez que la dirección final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. Es decir, efectivamente, durante el proceso constructivo ha podido producirse algunas variaciones, es decir, se han podido producir adicionales, como se han podido producir deductivos. ¿Okay? Si es una obra a precios unitarios, efectivamente se va a pagar lo que efectivamente se ejecutó. Muy bien, ¿qué sucedería si el contratista está en desacuerdo con los metrados o las valorizaciones? Se resolverá en la liquidación final del contrato sin perjuicio de que el contratista cobre parte no controvertida. Es decir, tengo un problema con la valorización, hay un metrado, no estoy de acuerdo con un metrado, o yo he hecho la valorización, el supervisor, el inspector, pero en realidad no está de acuerdo con los metrados que estoy valorizando. Sobre lo que yo no estoy de acuerdo, podríamos dejarlo pendiente para la liquidación, pero sobre lo que sí, las partidas que sí están conformes, podrían ser, ¿no?, debidamente valorizadas y cobradas. No sería una solución. Podría iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje, dentro de los 15 días hábiles después de ocurrir a la controversia en la organización, parte de esta, como parte de esta discusión, representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado. Entonces, tiene esas dos posibilidades. Cobrar lo que no está en discusión y el resto lo dejamos para la liquidación y ahí incluso vamos a arbitrar si es necesario. Y el resto podría ser válidamente cobrado. Procedimiento de valorización. La metodología que debe emplearse para elaborar o formular la valorización, la cual depende del sistema de contratación en el cual se ha ejecutado la obra. Entonces puede ser a precios unitarios, se valoriza hasta el total de los mercados totalmente ejecutados, o sumasadas se valoriza hasta el total de los mercados del presupuesto de obra del expediente técnico. Corresponde en todo caso al contratista, al supervisor, inspector,
que de manera conjunta, ¿no?, lleven a cabo la formulación y la valorización de los metrados de la obra que se está ejecutando. Entonces tienen que intervenir necesariamente tanto el residente como el supervisor o inspector en esta formulación y cálculo de los metrados que se han ejecutado. Y se constituye en una obra que personalmente mide los avances entonces, de cada partida. De eso se trata también la labor del supervisor, de estar presente en el proceso constructivo y en cada una de las actuaciones que forman parte de este mismo proceso. Una de ellas es, en todo caso, la valorización. Igual va a tener participación cuando se lleve a cabo la liquidación de la obra, ¿cierto? Entonces, estas cantidades se denominan metrados de avance, luego de lo cual multiplican los resultados por los precios unitarios de esa misma y de esa manera establecerían cuál es el valor de los metrados que se están valorizando, ¿no? Entonces, la elaboración de sistemas de contratación de precios unitarios, podemos tener una valorización donde se formulará en función a los metrados ejecutados, al que se multiplican los precios unitarios ofertados por el contratista, ¿no?, agregando los montos proporcionales de gastos generales, la unidad de la oferta del contratista, y a este monto se le agrega el IGB. Entonces, en el ejemplo se ilustran ahí las partidas A y B, los metrados del expediente. La partida A son 100 metros cuadrados, o cúbicos, perdón. Metrados ejecutados 90, metrados valorizados 90. En la partida B, 200 metros cuadrados, ese es el metrado del expediente técnico, pero ese metrado se ha ejecutado 230. Metrados valorizados tendrían que ser 230, porque en este caso, que estamos hablando del tema de precios unitarios, se paga lo que efectivamente se ejecutó, ¿cierto? El sistema de precios unitarios será aplicable a las obras que por su naturaleza no permitan conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Entonces, es importante que la diferencia se paga mediante la prestación adicional con mayor mercado. Es decir, efectivamente, acá lo que está ocurriendo es que este mandaba 200, pero se ejecutó 230. Son 230 que trabajan, pero previa a la aprobación de la adicional, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer que la aprobación adicional. Claro, necesariamente. Sí, necesariamente, porque es también una práctica común en que dice, no, nomás, vamos a pagar, pero no se aprueba adicionales en vías de regularización, tienen que contar con una aprobación previa. Eso es importante. Vale, cuando hablamos de procedimiento de valorización, según el sistema de contratación a suma A, ahí estamos en un supuesto donde son cantidades, magnitudes y calidades que están totalmente definidas, ¿no? Por ejemplo, la obra de edificación, o sea, muro, ventanas, puertas, efectivamente todas las partidas se pueden definir. Muy bien, las valorizaciones se formulan con metrados contratados con los precios unitarios del valor referencial, al que se agregan los montos por gastos generales, movilidad de valor referencial. A este subtotal se multiplica un factor de relación. Muy bien. Y ya a este se le añade el impuesto general a la venta. Partida A, tenemos metrados proyectados 100, metrados ejecutados 90, metrados valorizados 100. Si no hay deductivo, si lo que se ejecutó realmente eran 90 y estaban proyectados, valorizados o presupuestados este monto, como decíamos en la sesión anterior, efectivamente, yo he ofertado por el expediente en su totalidad con un monto global. Es más, la partida, y decía, se supone, un mayor metrado, pero efectivamente yo he ejecutado, digamos, en muros, 90 y está totalmente de todo el mundo, todas las propiedades en muros. ¿Ok? Pero tu expediente decía 100 y estaba presupuestado en 100. Yo ejecuté 90 y está completado. Yo valorizo los 100 y es lo que cobro. En la partida B, metrados proyectados 200, metrados ejecutados 230, metrados valorizados 200. He ejecutado más, pero en este caso, igual, oferté por el total del presupuesto y estaban proyectados los 200 y estaba el presupuesto por 200. Pero como oferté por el total, ¿cierto? La suma será
tengo que ejecutar los 230, porque es la única manera que se alcance la meta, ¿es cierto? Es decir, es un poco por más plano. Claro, exactamente. Porque en orden de prelación el plano me dijo que es así. Por ejemplo, digamos que habían, no sé, pues, 20 puertas, ¿ok? Que se tenía que hacer porque es lo que dice el plano, pero estaba presupuestada solamente 15. Mala suerte, tengo que hacer 20. ¿Cierto? Así se han ejecutado más metrados, pero lo que estaba previsto y presupuestado es lo que voy a valorizar. Es lo que me dice la norma respecto a la valorización de su masa. El factor de relación es un número que sostiene de dividir el monto de la oferta ganadora entre el monto del valor referencial, cuya finalidad principal es ajustar el monto de precio de las valorizaciones realizadas en las obras que se ejecutan bajo el sistema de su masa al monto ofertado por el contratista. Y como parte de eso, o sea, si yo tenía una obra valorizada 1 millón, pero que está al 90%, sobre esa base que calculo el monto o el factor de relación. ¿Ok? En este caso, ejemplo, si el que ganó el proceso de selección ofertó 950.000, ¿no? Mientras que el valor referencial es 1 millón, entonces el factor de relación es 0.9500, que es la representación de su oferta, ¿no? Para que pueda calcularse o estimarse este factor de relación o factor de relación. ¿Qué pasa cuando hay una incongruencia entre la memoria efectiva y los GDP? La memoria es parte del expediente. Claro, la memoria descriptiva es, claro, es la descripción general de tu proceso, de tu proyecto, y te dice cómo es que se va a alcanzar a solucionar tu problema, que quieres, digamos, con un hospital, un colegio, una carretera, una obra de saneamiento. Pero es parte, por ejemplo, y puede haber incongruencias. Puede haber incongruencia entre esa memoria descriptiva y tu presupuesto o tu plan. Pero la norma dice en orden que para cualquier problema de esta naturaleza debe existir un orden de relación. Y el orden de relación, en este caso, lo establece los planos en ese orden y luego la memoria efectiva, el expediente técnico y finalmente el presupuesto de orden. Incluso, a ver, ¿qué pasaría si yo tuviera incluso un plano que me dice muro y me dice 3 metros, y tengo otro plano que me dice igual, pero acá me dice 3.5 metros. Ahora tengo conflicto entre dos planos. ¿Qué hago? ¿Sorteo? Tengo que ir al documento de seguir. Esto puede ser causal para que yo le haga una consulta prevista, una queja prevista que tiene que resolver, porque es trascendente. ¿Cierto? Eso ya es trascendente. La fuente se conoce. Claro. O si es que lo hiciste. No, no existe. Si yo hago 1 de 3 y después me dice, no, era 3,5. Oye, y si hago de 3,5, que tenga que ser la de 3, ya lo hiciste, gracias. Entonces yo le consulto al proyectista, esto ya sí puede ser, o sea, bueno, fácilmente, tendría que preguntar al proyectista. Diferente ocurriría, diferente sería el caso que yo, por ejemplo, tuviera mi plano, me dice, vas a hacer una carretera, ¿ok? Y el presupuesto me dice que efectivamente existen varias partidas y acá me dice, no sé, porcelanato. Oye, lo voy a poner ese piso, ya le tendría que computar, tendría ahí sí una inconsistencia técnica bastante severa que tendría que ver, quizás esto podría ser causal para un deductivo, no obstante, ser una obra sumazada.
Pero ¿qué pasa si, no obstante ello, yo sí tengo efectivamente mi obra, y acá me dice que en el presupuesto dice que debe haber un muro de contención? Lo ejecutaría si esa suma alzada Y no está en el plano. y no está en el plan de carretera, no hay un muro de contención. Hay un abismo de 500 metros, pero no hay muro. El plan no manda muro, no lo hago y ya está. Pero voy lo valorizo y lo facturo. ¿Por qué? Porque yo he ofertado por el expediente completo. Y si el expediente está valorizado mejor, si hubiera al contrario el muro de contención y el presupuesto dice no muro, mala suerte, claro, más no tengo que hacer. Entonces, en este proceso a suma alzada, vale, o sea, lo que ha ofertado es sobre el expediente técnico de obra, tal cual, completo, con todo lo que tengo, con sus defectos. Por eso que muchas veces en el proceso de elección, los contratistas que tienen experiencia apuntan al hecho de que de la revisión advierten deficiencias. Esto es para presión de plazo, acá hay una general, el presupuesto está más o menos, pero con esto mejora. Sí, pero esa realmente la razón de ser del expediente, no. Tu propuesta técnica y tu propuesta económica es porque tú estás en capacidad y para construir la obra que se está pidiendo y estás calculando estimando un margen de utilidad, y es con eso con lo que se supone debería estar satisfecho, no con la modificación o ampliaciones de los de plazos o la búsqueda de un mayor capacidad. Si el presupuesto que está referido el expediente, pues se podría llegar a uno que tiene un montón de errores. Claro, favorecer mucho Ahora un montón de deficiencias. Al primer contratista está obligado a hacer lo que dice el plano por lo que lo ofertó. Claro, correcto. Claro. ¿Por qué sentido tiene que le manden un presupuesto? ¿Para qué? Interesante. Es que sobre esa base del presupuesto referencial, ok, pero más allá de eso es como tirar una moneda aire, o sea, claro, que no debería ser, pero no sé si está bien o está mal. claro, que no debería ser porque se supone que siendo una obra suma alzada está totalmente definido, ¿no? Las características, los metrados, las partidas y la valorización de cada una de ellas. Es un expediente que se supone óptimamente desarrollado y aprobado. Tiene todas las condiciones, ¿no? Y los pisos de calidad que se supone todo expediente debería tener. Lamentablemente eso no ocurre, y como les había mencionado, todo suele ocurrir justamente porque no hay una adecuada supervisión de ese proceso de elaboración del expediente técnico, porque la entidad, digamos, que cuida eso, no obstante, la relevancia que tiene el expediente, porque de acuerdo a ese expediente es que se va a producir el proceso constructivo mismo. O sea, los resultados de una obra están, digamos, inmersos en la adecuada formulación de un expediente técnico de obra. Ahora, los postores llegan a tener acceso al expediente técnico durante el proceso de selección. Sí, porque se supone que forma parte de las bases del proceso. Entonces, él tiene que tener acceso para poder formular su propuesta técnica y económica. Para ver ese tipo de situaciones que se puedan generar, como por ejemplo que está contemplado en el plano, pero no en el presupuesto. Que a la postre le pueda generar ahí una mayor inversión de la que Él advierte, el contratista que tiene experiencia, advierte claramente la deficiencia del expediente y sobre esa base incluso oferta. Ese presupuesto está mal formulado, pero con estas condiciones que son, digamos, defectos, se suple la deficiencia. Ya, no la afecta. No la afecta. Pero Va a ser ser el escenario inverso, ¿no? Sí. Igual obviamente el plano contempla la construcción de un muro de contención que no está presupuestado. Claro. Y él oferta de manera, digamos, temeraria, pensando que sí le va a ir bien, pero resulta que no está materialmente presupuestado y los presupuestos no están bien formulados. Por eso, en un proceso de selección, los contratistas, y yo he tenido la oportunidad de conversar
durante el desarrollo de procesos constructivos, o sea, que ya están ejecutando y me preguntan, yo le digo, pero cuando tú ofertaste, revisaste el expediente, verificaste los valores de los letrados, porque ahí está pues aquí el asunto, o sea, tú has ofertado por el total, pero tuviste el expediente técnico y tuviste oportunidad de incluso, si querías, hacerle una observación o una consulta al empleado respecto a tales partidas, si han omitido tales partidas, lo hubiera podido haber dicho. ¿Ok? O si no, al momento de ejecutar, decía, pues acá, porque esta partida no está, no te la ejecuto. Si eso es un mensaje, si quieres que te la ejecute, aprueba el escenario. Porque yo he ofertado por el expediente sin esta partida, por si acaso. ¿No? Digamos, la carretera que mencionaba, no está el puente, por si acaso. Pero si tú quieres que ejecute el puente, yo no he ofertado por el puente, yo he ofertado por toda la carretera que me ejecute. Además de que esté en el presupuesto más no en el plan. Claro, adicional, es un plan adicional, ¿cierto? Pero hay una etapa en la cual tuvieron haberse hecho todos esos cuestionamientos a fin de que se mejore. Ahora, si hubiera ocurrido eso, pues te cuestionan en la etapa del proceso de elección, ¿qué es lo que tendría que hacer el empleado? Que verifica que efectivamente es claro, ese defecto grave, declaro nulidad, lo retrotraigo hasta la etapa de formulación y que lo mando a la unidad formuladora para que lo revise nuevamente. O lo llamo al creditista, ¿qué pasa acá? Corrígeme esto. ¿Ok? Y ahí después, pues sí, vuelvo a lanzar el proceso. Muy bien. Entonces, dentro de estos procedimientos de valorización, tenemos que la elaboración, según el sistema de contratación de esquema mixto, incluye partidas de suma sala y otros prioritarios, debe tratarse de obras contratadas bajo este esquema, donde las partidas que se valorizan de acuerdo al sistema de contratación por componentes que forman parte del vehículo. La diferencia de procedimiento entre los dos primeros sistemas de contratación reside en que los contratos a suma sala y los precios unitarios en ambos del valor referencial proporcionado por la entidad, y en el otro caso, multiplicado por un factor llamado factor de relación, y en el caso de precios unitarios se han considerado en el contrato los precios provenientes de la oferta o la propuesta económica. Porque a diferencia de uno de otro, en un caso yo oferto por cada una de las partidas prácticamente, y en el otro caso oferto por el expediente de obra completo. Muy bien. Bueno, muy bien, a ver, estoy teniendo ya como un notificio, ya que todo. Muy bien. Ok. ¿Qué debe contener la valorización? La valorización del avance físico, del reajuste de precios y amortización, ¿no? Y otros conceptos que podrían incluir en esta valorización. ¿Cuál es la organización del expediente en una valorización? Hoja de metrados certificados, lista de metrados afectados por los precios unitarios contratados o el valor referencial, cuadro de cálculo de factores de reajuste, cuadro de control de reajuste, croquis, planos, cualquier otro elemento gráfico, ¿no?, que nos permita advertir qué es lo que se está valorizando, cuadro de control de amortizaciones de adelantos, estado de vigencia de las garantías, hoja resumen que muestre los avances acumulados, información sobre nuevos precios y o partidas, hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la entidad, y gráficos de avance de obra programada contra obra ejecutada, ¿no?, y factura emitida por el contratista. En realidad, entonces, es una valorización está permitida de varios elementos que va a permitir a la entidad tener un control, y debería tener un control de lo que efectivamente se ha avanzado, ¿no?, lo que ya se ha venido pagando, ¿okay?, que incluso podría permitir detectar si han valorizado, digamos, metrados de manera proyectada, no efectivamente ejecutados, ¿cierto? Pues existen elementos suficientes para que la entidad tenga un control deficiente de lo que se está ejecutando y lo que se viene pagando. Ahora, en estricto también, esta es una labor que compete al supervisor de obra. Lamentablemente, muchas veces esta supervisión no se da de manera adecuada y permite que ocurran situaciones
que difieren de lo que dice la norma. Por ello incluso existe ahora un operador más dentro del proceso constructivo, que es el coordinador de obra, ¿no? Identidad parte contratista, supervisor de obra, ¿no? Si es externo, y un coordinador de obra. Si es inspector de obra dentro de la entidad, hasta ahí no, ¿no? Tiene contratista y inspector de obra. Pero si tuviera un supervisor, a veces tiene que tener ya un otro auxiliar, digamos, de este proceso, que es un coordinador de obra, que termina siendo supervisor del supervisor. Muy bien, para la aprobación, la proyección debe ser aprobada y remitida a la entidad por el supervisor o inspector de obra en un plazo máximo de 5 días calendarios contados por el primer día del mes siguiente de la valorización, ¿no? Para periodos mensuales. La mayoría de veces en los procesos de selección sí, siempre se considera casi los periodos mensuales, de realidad la norma también me faculta de considerar valorizaciones quincenales, si es así, se haga de manera quincenal. Cuando las evaluaciones se refieren a periodos distintos, como previstos en el pago control, la entidad deberá entonces establecer en la base y el contrato el tratamiento correspondiente. Entonces, cuando se estiman mensuales, ya cierra el mes, valoriza dentro de los 5 días, se tiene que elevar a la entidad para que ésta lleve a cabo el proceso para el pago. Serán canceladas por la entidad estas valorizaciones el último día del mes siguiente de la valorización. O sea, valorizo junio, ¿ok? Dentro de los primeros días de julio se elevan a la entidad y la entidad a finales de julio hace el pago. Es decir, valorizo un mes y pagan al final del mes siguiente, ¿no? Entonces, en caso distinto, luego establecerá la base, o sea, si serán establecidos periodos quincenales, y de no efectuarse el pago en el caso necesitado, el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales. Entonces, eso es también otro aspecto interesante, porque en realidad en la administración pública, los que han tenido la suerte de trabajar en la administración pública, los que trabajan en la administración pública saben que cualquier perjuicio que se causa en la entidad, es decir, el pago de intereses, es un perjuicio de la entidad, y en estricto, por un solo más que pagues, te podrían abrir un proceso administrativo disciplinario. Hay alta responsabilidad y, de acuerdo a la envergadura o el tamaño del perjuicio, podrían establecer algún tipo de sanción. Entonces, está, digamos, delito para que el contratista exija el pago de intereses legales si se produce una demora en el pago por parte de la entidad. Entonces, ejemplo, la valorización de obra de marzo de 2011, fecha de elaboración de la valorización y su revisión al supervisor debe ser el 31 de marzo. Bien, primer día hábil del mes de abril, o sea, el primer día del mes siguiente, en este caso abril, debería ser un viernes que viene, digamos. Plazo para aprobación es el 5 días calendario, contado desde el 1 de abril. Fecha máxima de pago tendría que ser el último día de este mes, el 30 de abril. O sea, valorizo lo que he ejecutado en marzo y máximo el último día del mes siguiente, en este caso de abril, sería la fecha en la que la entidad debería cumplir con el pago de esa valorización. Y así cumpliría mes a mes, hasta que se cumpla el plazo de ejecución, si que se ha ido avanzando, digamos, de acuerdo a lo programado. En el supuesto que la entidad aprecie un error de la valorización, ¿cómo debería proceder? Conformidad con el numeral 3.5 de la opinión 089-2012 de la Dirección Técnica Normativa, ni la ley ni su reglamento se contemplaba algún artículo que le permitiera a la entidad dejar de cumplir con el pago de una valorización. En realidad no está avalada la entidad para que deje de cumplir con la valorización. Pero si no está de acuerdo, ¿qué hay que hacer? Una vez aprobada la misma por el inspector supervisor, sin embargo, la entidad podría evaluar la procedencia de pago de una determinada valorización en su calidad de garante del interés público que subyace en la contratación. ¿Qué debe hacer? Si entonces comprobase la existencia de un error de la valorización que perjudique o afecte el interés público, la entidad podría decidir no pagar la valorización aprobada por el supervisor sin perjuicio del pago de la parte no controvertida. Es decir, oye, dentro de toda la valorización, esta partida no estoy de acuerdo. Ya, perfecto, no pagues esta partida, pero esto sí la deberías pagar, ¿cierto? Y esa sería una solución bastante salmónica, por decirlo mismo, ¿no?
Entonces, lo que está en la partida donde tú consideras que hay una diferencia y no estás de acuerdo, no están bien valorizados, están bien hechos los letrados, etcétera, etcétera, eso no lo paga, pero el resto sí. Y eso quedaría como una cuestión pendiente para que se pague incluso en la liquidación de la obra, ¿no? Muy bien, tipo de valorización. El tema es que las entidades no explican cuál es esa razón de interés público por la que no pagan la parte de controvertida. Simplemente no te pagan. Claro. Pero no están en esa parte comprometida, debería estar claramente definido, ¿no? No te pago esto porque no estoy de acuerdo con cómo está medrado esta partida, ¿no? O yo ¿sabes qué? Acá hay una valorización de esta partida proyectada, no están bien medrados estos avances respectivos de la obra. La producción en eso no se especifica. Claro. Pero en sí, si dice inverso está en ese pago, si es que estoy en desacuerdo, que podría estar pagando de más, y eso sí afecta al interés público. Bueno, perfecto, ya esta partida, pagar esta partida no es el interés público, pero las demás partidas están claramente definidas, valorizadas, etcétera, y sobre las cuales no tiene funcionamiento, no tendría por qué dejar de pagar, debería pagar. Y lo que está pendiente, o sea, de definición, que puede ser controvertido, perfecto, pues lo dejamos para la liquidación. Y ese sería el procedimiento más adecuado. Y si me doy cuenta que pagué más en una valorización, ¿lo puedo buscar en la liquidación? En la liquidación tendría que ser así. Tendría que ajustarse en la liquidación. Definitivamente sí, pagó de más. Pero en la liquidación tendría que, ahí hay un saldo a mi favor. Entonces, le tendría que decir al contratista, devuelve porque lo deduzco de la ejecución de la cantidad. Sí, yo creo que cuando pagan menos le hacen pues un papel. Cuando le pagan muy poco. No, si paga menos sin expresar causa, puede ser una controversia, un arbitraje, o señalar su discrepancia con eso, pero que se reserva el derecho de discutirlo en liquidación. ¿Cierto? Pero sí debe expresar su disconformidad con la valorización o con la falta de pago de tales partidas que no están siendo consideradas en su valorización. Normalmente se tiene que quedar con la parte contable, ¿no? Porque no te pueden pagar, no sé, facturas que tienes, no puedes pagar 8. Claro. Y el cambio de tu factura por 8 te puede pagar 8. Sí, exacto. Sí, claro. Definitivamente también eso va a ocurrir. O sea, no te van a aceptar la factura, te van a tener que dejarse. Porque no estoy conforme con tu valorización y no es por bien, como dice en el ejemplo, sino es por 8, ¿no? O es por 9, pero bueno, por el monto que tú has valorizado. No estoy aprobando tu valorización, sino en base. Sobre lo que yo estoy aprobando, es el pago por esto. No estoy de acuerdo. Y entonces los salomónicos sí, efectivamente, como recibo el pago, que no hay controversia y no otro, digamos, incluso después. Por lo tanto, que va a dar la liquidación para que tú tienes ese montón que está controvertido. Muy bien, entonces tenemos que hay valorizaciones de interés. Muy bien, a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de una valorización de obra imputable a la entidad, se venció el plazo y la entidad está demorando la aprobación, se reconocerán los intereses legales. Los intereses deben ser expresamente solicitados por el contratista por escrito. Los intereses no prescriben y estos intereses se reconocen en base a la tasa de interés legal efectiva, un factor acumulado. Las valorizaciones de mayores gastos generales implican que existe una valorización, voy a correr, o en todo caso, el proceso implica que voy a correr un tratado para que la entidad se pronuncie y para cancelar tienen 30 días. Pasados 30 días tendrá que reconocer los intereses que acabamos de mencionar, ¿no? Valorizaciones por contratos de estos mayores gastos generales, el pago de los presupuestos adicionales aprobados se realizará mediante valorizaciones adicionales. Si hay presupuestos adicionales, estos tienen su propio presupuesto. Para aprobar un adicional, tengo que aprobar un presupuesto justamente para que se pueda realizar. Estas son independientes de las valorizaciones del contrato original y las valorizaciones de los presupuestos adicionales se efectúan en forma similar
a la del contrato principal. Cada vez que se apruebe una adicional, siempre va a tener que contarse con una certificación presupuestal y esto va a permitir que yo emita el acto resolutivo que aprueba la ejecución de estas partidas adicionales. Esta partida tiene que tener su propio presupuesto y tiene que también valorizarse una vez que se vayan ejecutando, obviamente, estas partidas, estos mayores metadatos. Los reajustes, nosotros podemos considerar que las bases deben establecer las fórmulas de reajuste a aplicar, considerando los índices de precios del consumidor que tiene el INE, ¿no? Que corresponden al mes en que se debe pagar la valorización. Estos reajustes se calculan con un coeficiente de reajuste conocido en el momento de la valorización. Posteriormente se regularizan los reajustes y se pagan las valorizaciones más cercanas o en la liquidación final, ¿no? Se hace ya el ajuste definitivo con el último, digamos, índice de precio del consumidor. El objetivo de un sistema de reajuste automático de precios es dotar a las partes contratantes de una obra pública, de un mecanismo que les permita asegurar el equilibrio económico del contrato. Entonces, lo que se trata finalmente es que el contrato se maneja por presupuesto, pero existen variables que los precios van a hacer que estos, en el proceso constructivo vayan cambiando. Ese factor de reajuste lo que se pretende es equiparar o igualar los precios reales que se va a valorizar la obra. Estas fórmulas polinómicas se utilizan en los reajustes automáticos de precios, implican que el efecto o los componentes de esta fórmula polinómica representen matemáticamente el valor del presupuesto de obra más un factor de reajuste que debe permitir actualizar este precio a lo largo de todo el proceso constructivo. Entonces está compuesto por sumando, digamos, monomios y el reajuste de precios va en función de calcular el efecto de la variación de los precios de insumos de la construcción, como en esta obra, a la cual aplicamos este factor de reajuste. Y se dice que es automática porque una vez establecida en el contrato, el cálculo es ya aplicando una fórmula a cada una de las valorizaciones mensuales como los periodos de valorización que se ha establecido en la base, si ha sido quincenal o mensual, se aplicará esta fórmula a cada una de estas valorizaciones. Entonces, el procedimiento de aplicación del sistema dice que la construcción o determinación de la fórmula se realiza cuando se calcula el presupuesto de una obra con precios a una determinada fecha, denominada fecha base. La fórmula general es una fórmula matemática, ¿no? Que calcula o compone el presupuesto de la obra. Y esta aplicación de fórmula se calcula mes a mes con el reajuste que corresponde, o con el valor o la valorización que corresponde cancelar al contratista, ¿no? A partir de valores que vayan adoptando mes a mes los referidos índices unificados de precios al consumidor, ¿no? Y que se puede ir calculando también mes a mes los valores del precio de reajuste de precios a cancelar al contratista, o sea, cada mes su valorización. En los componentes, por ejemplo, se establecen jornales, materiales, insumos variados, equipos de construcción y gastos generales y utilidades, que van a formar parte de los monomios que permiten establecer este valor K. Entonces, existe o intervienen todos los componentes del presupuesto general de la obra para poder establecer el valor de recursos. Respecto a la liquidación de la obra, es un cálculo técnico que todo dentro de las condiciones contractuales, ¿no? O sea, ahí, dentro de las condiciones contractuales, también se ha considerado, se contemplan, por ejemplo, las penalidades, intereses generales. Entonces, su finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que comparado con los montos pagados por la entidad, poder determinar saldos económicos, sea a favor de la entidad o a favor del contratista. Es decir, yo cuando hago la liquidación, lo que debo es definir
cuánto era mi presupuesto de obra, cuánto es lo que se ha ido pagando en cada una de las valorizaciones, cuántos son los montos de penalidades que debo aplicar por mora o por otras penalidades si se ha establecido así, es decir, si ha establecido penalidades por la ausencia de los profesionales, el equipo técnico que se supone está presente, como el presidente de obra, los asistentes, otros profesionales, o por la ausencia de los equipos o las maquinarias que se supone que se ofertó en el proceso de selección, que incluso pudieron dar puntuación y con eso ganaron el proceso de selección. Yo puedo establecer penalidades. Que no establecían que 1000 soles por día, por ejemplo, por ausencia del presidente, por ausencia de la maquinaria. De esa manera, ¿qué hago? Pues, persuadir al contratista de que cumpla pues, con lo que ha ofertado. Eso es un mecanismo. Esas penalidades también deben ser calculadas dentro del proceso de liquidación para saber y establecer efectivamente cuál es el saldo que queda, ¿no? Si vivieran muchas penalidades, o sea, otro tipo de penalidades fuera de la demora, ¿okay? Eso va a hacer que efectivamente existan saldos a favor del mercado. Digamos, van en detrimento de los intereses del contratista, que son penalidades, ¿cierto? Muy bien, entonces, otro aspecto de la liquidación de cuentas de una obra debe establecerse un acta de constatación física, inventario del lugar de la obra, para que se establezca o se determine en todo caso que si se ha culminado debidamente con la ejecución o con en todo caso la resolución del contrato. O sea, existe una liquidación de cuentas cuando no se ha culminado el proceso, sino que se ha resuelto el contrato, y yo voy a ir al lugar de ejecución de la obra para establecer in situ qué es lo que se avanzó, cuáles son los mercados efectivamente ejecutados, qué es lo que hay en la cancha, como se dice, en cuanto a materiales, y hacer una valorización de todos los mercados bien ejecutados, los materiales, y de esa manera establecer cuáles serían los actos de obra que van a ser objeto de una ejecución por administración directa o finalmente por un tercero que puede ser convocado a través de la invitación del segundo o tercer módulo de prelación, o si ninguno acepta este cargo, a través de un nuevo proceso de elección o selección de saldo de obra. Bien, y el caso, el tipo de liquidación final, la liquidación final de una obra terminada, hay un acta de recepción de obra y le corresponde a una obra culminada, ya sea dentro o fuera de su plazo, es decir, con o sin penalidad. Si está dentro del plazo, en el caso que tuviera penalidad por mora, y no se aplicaría, se termina dentro del plazo. Y si hay que hubiera demoras, tendría que establecerse cuál es el monto total de penalidades que deberían aplicarse en todo caso en la liquidación final de la obra. Muy bien, cuando tratamos de una liquidación de una obra da sumas A, las partidas se liquidan al 100%, salvo que se hayan aprobado adicionales o deductivos. Y cuando eso es unitario, corresponderá a ser un remetrado, ¿no? Metrar todo lo que efectivamente se ejecutó. Porque el expediente puede mandar un metrado X, pero efectivamente se ejecutó menos metrado, o quizás más metrado porque hubieron aprobaciones adicionales. Muy bien, entonces debe ser un remetrado de todas las partidas de obra a fin de determinar su real ejecución. ¿Cierto? Se deben entonces tener también presentes los presupuestos adicionales y los deductivos de obra que se aprobaron para saber que oportunamente se han aprobado adicionales con sus presupuestos, partidas presupuestales para esos adicionales determinados, o se han aprobado deductivos. En consecuencia, se supone o se presume que hubieron menores ejecuciones o se han suprimido algunas partidas. En consecuencia, al momento de liquidar, tiene que tenerse en cuenta para que se considere en la liquidación final de la obra. Muy bien, la liquidación de contrato es un proceso mediante el cual se establecen los valores de la siguiente forma, ¿no? Saldo de liquidación es igual al costo final más los pagos ejecutados. O sea, la liquidación debe dar el costo final menos los pagos ejecutados. De esa manera establezco cuál es el saldo por lo que está pendiente, sea a favor del contratista o del empleado.
El flujo del proceso de liquidación implicaría que primero se produce la recepción de la obra, el contratista elabora la liquidación y la traslada a la entidad. Si es que el contratista remite su liquidación a la entidad podrá decidir dentro de los 60 días, si es el mismo plazo de ejecución normalmente de la liquidación, se opta por el décimo del plazo total de ejecución de obra, una obra ejecutada en 180 días, la décima parte sería 18 días, o el plazo mayor, que sería de 60 días que establece la ley. Normalmente siempre encaja con el plazo mayor de 60 días. Digamos, 60 días para que se acumule la liquidación, 60 días para que la entidad lo revise y se pronuncie. Si está de acuerdo, ¿ok? Queda aprobada la liquidación. Si no está de acuerdo, la entidad formulará observaciones. Si el contratista dirá si está de acuerdo o no con las observaciones. Si no está de acuerdo con las observaciones, tendrá que recurrir a un arbitraje. ¿Cierto? Ahora, si está de acuerdo, ya queda aprobada la liquidación. Muy bien. Si no lo formula el contratista y lo formula la entidad, entonces la entidad remite su liquidación al contratista con una resolución. Si el contratista está de acuerdo, está conforme, perfecto, de ahí la liquidación. Pero si no está de acuerdo, el contratista formula sus observaciones a la entidad y la entidad en un plazo de 15 días señalará si está o no de acuerdo con las observaciones formuladas por el contratista. O bien, entonces la entidad acoge las observaciones del contratista y con eso queda aprobada la liquidación. Si la entidad no está de acuerdo, le comunica que no está de acuerdo con el contratista y con eso queda finalizado el proceso de liquidación. Pero como no hay un acuerdo, entonces tendrá que recurrir también al arbitraje para discutir, ¿no?, los puntos controvertidos, las partes de la liquidación en las cuales no hubo acuerdo entre todos. Muy bien, el diagrama de la liquidación ahora en plazos generales implicaría que después del acta de recepción de obra, aprobando con la recepción de la obra, ya sin observaciones, o habiendo habido observaciones, habiendo sido levantadas estas, queda habido un plazo de 60 días para que el contratista presente su liquidación. La entidad tendría también igual 60 días para pronunciarse sobre esta liquidación. Si la prueba queda aprobada la liquidación, si se observa, en 15 días tendrá que correr traslado al contratista para que se pronuncie. Si es que no está de acuerdo, ya calcular. Si es que no ha sido formulada o no aprueba la entidad, podrá, por otro lado, formular o preparar una liquidación. Igual, tendrá que trasladar esa liquidación que formula la entidad al contratista para que se pronuncie. No está de acuerdo, tendrá que someterlo a arbitraje. Quería comentar el tema de los 211 elementos que la liquidación debe estar dividida sustentada por la definición del mercado. Así es. Como verdad de ley, esa relación es antigua. Lo que yo puedo mostrar que está debidamente sustentada ya para mí, pero no está para mí. Claro. Y entonces, en ese escenario, comentaba que algunas diferencias que se pueden dar en la evidencia, yo no lo puedo mostrar que está debidamente sustentada. Así Que para mí esto no es una limitación. es. Puede ser lo de ahí en la partida de una controversia. Como habíamos detallado en las diapositivas anteriores, hemos señalado una relación de documentos que debe estar en la valorización. Igual, ¿no?, esa relación de documentos podría ser también el parámetro para decir esta es la base sobre la cual hay una liquidación. Pero digamos, como esta norma diga, podría ser una norma jurídica indeterminada, hay, digamos, quizás alguna norma a nivel técnico de que digamos, una liquidación tiende a elementos para hacer tal. Claro, ¿Sabes? ya, efectivamente sí. Existen parámetros técnicos, pero no son obligatorios. Pero efectivamente, lo que debería contener tu liquidación es una descripción de lo que efectivamente se llevó a cabo como proceso constructivo, es decir, la descripción de todas las partidas que efectivamente se ejecutaron, cómo es que se valorizaron y cuáles fueron pagadas y cuáles no, en todo caso, o las que quedaron pendientes de pago porque no se aprobaron en su momento en las valorizaciones. O sea, en realidad debería haber un recuento final de todo el proceso constructivo, debería haber una memoria descriptiva, una memoria final, unos planos definitivos, planos finales, que no son los mismos con los que empezaste, porque hubieron modificaciones, pero
finalmente es lo que va a darte el punto de partida para que puedas llegar a inscribir si es un bien de dominio privado, digamos, un edificio, un hospital, etcétera, etcétera, que vas a inscribir a los registros públicos y después vas a declarar en la Superintendencia de Bienes Nacionales porque lo vas a incorporar a tu patrimonio. Finalmente necesitas documentos finales y definitivos que tienen que ser aprobados para que puedas llevar a cabo todo este proceso. Pero sí, efectivamente, la norma no describe, no define cuáles serían estos elementos, pero en general se debe entender que sí tendrías que tener, y va por una parte o la base de justificación final, es estos otros documentos, ¿no? Que va a ser tu memoria definitiva final, tu plano definitivo, etc. Tu plano modificado. Pero también la descripción de todos los elementos que se utilizaban y que fueron base para cada una de esas valorizaciones. Y la Contraloría no tiene ningún documento de ese tipo porque tiene algunos documentos de la Contraloría respecto al tema de inspección, supervisión, no sé, más por fin cuando este tema. Sí, me parece que hay algunas normas o directivas del Colegio de Ingenieros, pero en específico, Contraloría tiene una directiva de supervisión de liquidación de obras, que también podría ser de base para un parámetro. Pero es para ellos, para que ellos supervisen o fiscalicen la ejecución, incluso la liquidación. No, una pregunta. En cuanto al tema de la posibilidad de la entidad de que emita su conocimiento, que puede ser observando, aprobando, por lo cual no hay ningún problema en la otra opción, puede ser que no observe, sino que manda una nueva liquidación y dice, no, para mí esta es la liquidación. Sin formular ninguna observación a la de contratista. Claro, dentro del plazo que le corresponde, en vez de hacer una observación, me dice, ya, igual, te observa y te manda la otra liquidación. ¿Ya? Te observa y te envía la otra liquidación porque tu liquidación no está bien. Esta es la liquidación que solamente te queda la opción que dentro de los 15 días te pronuncias al respecto. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, ya está. Aprobaste la liquidación, se liquida, se cancelan los saldos y nada más. Pero si no estás de acuerdo, ya no solamente queda la única opción es manifestar tu desacuerdo y ir en arbitraje como único medio para buscar la solución a esa controversia. No habría otra opción más. Finalmente, efectivamente, las normas en general, como que han previsto mayores elementos, digamos, para proteger o salvaguardar ese interés público, ¿no? A través de la entidad, proteger la entidad o darle mayores prerrogativas a la entidad que al contratista mismo, ¿cierto? Pero esas son las reglas con las cuales tienen que participar en este proceso constructivo. A ver, la ampliación de plazo se puede dar por atraso o por paralización, ¿no? Esta ampliación es una extensión del tiempo previsto en la ejecución de la obra por estas circunstancias. Muy bien, cuando se haría un atraso, cuando la obra ha seguido en ejecución a un ritmo menor al programado, en el calendario de avance de obra, pues decíamos que estos elementos al momento de la suscripción de contrato se va a servir a la entidad justamente para medir efectivamente el cumplimiento de lo que estaba programado, proyectado. ¿No? O paralización significa que la totalidad de la obra dejó de trabajar, ¿no? Por ello se puede cumplir o no se puede cumplir con un plazo previsto. Pero ya son paralizaciones que son ajenas a la voluntad del contratista. Causales, atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista o paralizaciones, atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, ¿no? Como hemos mencionado incluso cuando se requiere sobre una opinión que es relevante y que se le va a la entidad y tiene que ser atribuida incluso por ella o el proyectista y no son objetas en oportunidades, que son atrasos que son atribuibles a la entidad. Caso conflicto o fuerza mayor, obviamente aprobada o comprobada, cuando se aprueba la prestación adicional de una obra, o demora la aprobación también, una causal para la prestación de plazo, o por la ejecución física de la adicional, que también requiere, y voy a ejecutar, como decíamos en el ejemplo de la sesión anterior, una obra en infraestructura vial y necesito que
se lleve a cabo una adicional, evidentemente esa adicional requiere un plazo también para su propia ejecución. Entonces ahí también tenemos la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de obra. ¿Qué requisito debe cumplir? Siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional sea necesario para la culminación de la obra. Es decir, como decíamos en un ejemplo que habíamos utilizado en una sesión anterior. Si tuviéramos un proceso constructivo y digamos que se había establecido 4 etapas y se había, por decirlo nada más, como ejemplo, programado un avance de 25% en cada una de estas etapas. Si el contratista hubiera ejecutado 35% de lo que estaba proyectado, que en principio se trataba de del 50%, por ejemplo, acá proyectado, y sin embargo avanzado 70%. Y ocurriera porque en este periodo paraliza 7 días. El señor nos pide ampliación de plazo. ¿Deberíamos darle? La realidad tiene la facultad de negar la ampliación de plazo, pero en realidad dice que según tu avance proyectado, tú deberías acabar en este mes. En este periodo hasta acá, puedes acabar el 30%. ¿Ok? Incluido este periodo, porque solamente en este plazo no van a hacer el 30%. Como esta no, acá debes acabar el 30% de falta. O sea, no necesitas que te hagas el plazo. Por esa razón. Pero no podría ser una lista de género. O la lista de podría ser de género. ¿Qué pasa si ese 70%, si bien puede ser una valorización, un avance que cuadra con la valorización de partidas, pero si esos 7 días podrían significar un atraso respecto a la ruta crítica de la obra? Aparentemente no. Claro, pero que un 20% por encima de lo programado, o sea que en realidad la posibilidad de que exista una ruta crítica y la. O sea, probablemente se afecte la ruta crítica, pero el avance que él ha tenido es tan importante que en realidad en términos reales no va a afectar esos 7 días a una. Yo creo que, digamos, analizando este ejemplo, ejemplos más reales, y yo creo que a veces los avances se dan más al límite, ¿no? Se ha programado 25, digamos, y al segundo mes deberías tener 50%, pero podría ser que hayas avanzado con un 52%. O sea, no normalmente debe de ese 20%. No, podría ser que haya, pero. El joven es gente que trabaja con buen ritmo y lo saca, lo que tiene que sacar en 1 mes, lo saca en 1 mes y medio, 2 meses. Y está bien hecho, o sea, pero claro, en obras de envergadura, con equipamiento y otras cosas, ya, la complejidad de cada obra va a hacer que se dificulte que es posible, ¿no? A este posible avance superior al programa. A manera de ejemplo, si estás haciendo una ecuación regular, un complejo ministerial. Es una obra no envergadura. Podríamos estar avanzando más pistas mientras no tengas todavía una verificación definida, ¿no? Bueno, porque estoy haciendo un saneamiento en un centro poblado menor, con, no sé, pues 100 familias, y estoy yendo por el ritmo, puedo estar en ese avance y no hay forma, porque diga, oye, son 7 días, me va a afectar, no, para nada. Entonces, la casuística la realidad pues es amplia, ¿no? Pero en una obra compleja sí, habría que pensar, ¿no? Claro, yo he ido a un buen ritmo, pero con la parte de, no sé, pues lo básico, pero ahora la parte de equipamiento, ¿no? El cableado estructural, otras cosas, eso sí me va a complejo, así que, oye, no, me da mis 7 días sí o sí.
podría ser, pero definitivamente. Pero eso partiendo del entendido que se ha cumplido con los supuestos establecidos en la norma. Ahí Es que no causar el diluvio de la entidad. No, claro. Definitivamente, para direcciones ajenas a la necesidad y a la interés. Claro. Ok. Entonces, como decíamos siempre que esta demora afecta la ruta crítica y todas sus virtudes en relación del caso deben presentarse dentro del caso vigente de la obra, ¿no? Fuera del cual sería no admisible. Incluso, y para, perdón, La ruta crítica del calendario vigente, ¿cierto? claro, claro, Porque en ese caso es un avance, por ejemplo, yo puedo haber avanzado así, pero eso no puede con el calendario aprobado. también puede ser que no efectivamente. Porque, claro, porque hay un tema, alguna vez me pasaba, el plazo en realidad juega para qué, o sea, me explico de otra forma. Si el contratista avanza a más ritmo, ¿ya? Eso significa que él debe asumir que el plazo para que él tiene se le está achicando. No. Y en realidad no, cuando tú no avanzas a 35, y después digo, yo la ampliación del plazo, porque en teoría no, te digo, porque en realidad esa ampliación del plazo, si tú estás avanzando muy rápido, queda un poquito, tendría que haber ese efecto la otra crítica. La verdad es que La organización tiene que ser sobre tiempo, no sobre el tiempo. Ahora, también es importante que si existen periodos distintos, se pidan la modificación de plazo dentro del periodo normal. Porque tiene 15 días, digamos, acá es el 25 de julio, ¿ok? Más 15 días, y la ampliación, la pide sacar todo junto, y dice, no, acá tienen el último día y ampliación de plazo. Y suma todo, ¿no? Son 1, 2, 4 días. El 5 más 15, que se cree cuál es el periodo de derecho, es 20, que era el plazo máximo para pedir la adhesión. ¿No lo pediste ahí? ¿Lo pediste acá finalmente? No, sí, no te apruebas. Esto acá fue el 11 y 12, ¿no? 12, entonces como referencia, 12 más 15, 27. Hasta el 27 tenías. No lo pediste el 27 de julio, a la suerte. ¿Okay? Y este día de julio lo pediste a fin de mes, este está dentro del plazo, este está aprobado. En el momento que sale el acto resolutivo o la resolución de aprobación de ampliación de plazo, por un día. Y no había nada que reclamar, porque no sirve acumular para pedir todo. Cada causal, de forma independiente. Esa es la forma más, o la forma adecuada de pedir la salida. Muy bien. Reconocimiento de ampliación de plazo, de vencida la ocurrencia en los días que sean, tengo 15 días para solicitar y cuantificar y sustentar esa ampliación. 7 días para que prepare el informe, la opinión de supervisor o inspector de obra, para que le emita su resolución. De esa manera, válidamente tendríamos aprobada la ampliación de plazo de resultado. Ejemplo, en un contrato para ejecución de obra, con esto vamos a concluir, se establece que cuando llueva por más de 50% del día, no se podrá continuar con las labores por ese día, ¿no? Debiendo accionarse conforme al dispuesto por la normativa de contratación del Estado, así que durante 13 días la lluvia cayó en el lugar donde se ejecutaba la obra conforme al cuadro actual. Se había previsto que si lloviera más del 50% del día, ese día no era, estaba perdido, ¿no es cierto? Llovió durante 13 días. Ahora bien, si el residente anotara en el cuaderno de obra como circunstancia que quede la afirmación con las labores, los días de lluvia que superan el 50% del mismo, tendríamos que el contratista debería generar hasta 5 solicitudes de ampliación del plazo, independiente. Sin embargo, si el residente anotara en el cuaderno de obra como circunstancia humedad del terreno, el
contratista solo debería de presentar una sola solicitud de ampliación de plazo, luego de finalizados los días de lluvia y de que el terreno se encuentre seco, porque no es la lluvia en sí misma la que impide el avance de la obra, sino la humedad del terreno. En una obra, por ejemplo, se están haciendo cimientos, has hecho, ¿no? Has abierto zanja y estás sin mundo. ¿Qué es lo que te impide trabajar? ¿La lluvia o la inundación? Entonces, Pero en ese escenario de los 13 días, supongamos que sean continuos los 13 días y que obviamente se toman, porque haya habido más del 50% del día, ¿no es cierto? ajá, Yo no veo que tengas que presentar 5 solicitudes, porque tú tienes un plazo de 15 días a partir de finalizado el hecho generador. claro. Entonces, el día 14 presentas tu solicitud por los 13 días anteriores, Ajá. sustentada obviamente, ¿no? Sí, efectivamente, pero hay otro factor relevante, ¿no? Porque no solamente la lluvia que en un momento te paralizó, sino pues, que el hecho de que ese terreno no está apto para trabajar sobre el mismo. Es lo que tienes que tener cuidado con el hecho generador de lo que también es la causal. Si tú dejas que pongan el cuadro porque la motivación es la lluvia, ya estás teniendo un problema. O sea, si pones que el hecho generador es efectivamente la inundación y todo lo que ha ocasionado, lógicamente se da la continuidad. No es cuánto llueve durante el día, 50%, 50% del día. Si tú tienes el suelo húmedo todo el día, así haya llovido mediodía, Porque se aniegan, a lo que se aniegan tus alas, se forman, ya está. O sea, negado, y eso continúa negado. y a veces se te vuelve la pista que acabas de cantar y tienes que Claro, de hecho tienes en cuenta que ese daño no dura los 13 días, sino puede durar 3 o 4 días más. O sea, por eso que importante. En la causal sea. O sea, si tú caes en la causal es la lluvia, definitivamente se rompe la continuidad y sí tienes que presentar tantas solicitudes como cálculo de lluvia. Pero ¿por qué se rompería la continuidad? en todo caso, ahí la lluvia sería una causal y el amigo sería la otra. Por eso, pero si tu causal es la lluvia y ha llovido durante 13 días. Murió, o sea, termina tu causal cuando dejó llover, pero el amigo o en las circunstancias de tu terreno va a generar otra circunstancia, otra causa. O sea, en una sola solicitud de ampliación del plazo por los 13 días. Ah, bueno, o sea, si es continuo. Si claro está todo, Es es por tu Sería un poco más probable que llegue 13 días continuos, ¿no? Claro, es también un poco probable. Digamos que hay llovido así, 2 días paró uno, y luego 3 días más, paró 1 o 2 días, llovió y así. Claro, ahí es donde cuentan los plazos. Donde cuenta los plazos para cada uno individual. Pero ahora la otra circunstancia adicional sería, pues, digamos, el aniego o la inundación de tu zona de trabajo, que te impediría que retomes inmediatamente la última paralización de la lluvia, debería no continuar lloviendo, tienes un periodo para que seque este terreno, para que puedas efectivamente llevar a cabo la continuidad de este proceso productivo. Además, se sustentan con el amigo de todas las condiciones. Sí. Una liquidación, por decir, se ha dado la una demora y la idea es que correr una finalidad. Bueno, si no se pone de acuerdo, se manda a un mecanismo de arbitraje, pero en algún momento tendría que imputar la garantía en un papel. Por eso no. A ver, sería razonable que el ejecute. No, la garantía se mantiene vigente, no se liquida finalmente la obra. Ahora, si no la renueva, sí, pues sería la causa por la cual la ejecutaría. Si no, tendría que, en todo caso, comunicarle y exigirle la renovación. Y el contratista, obviamente, sabe que va a causarse un perjuicio comercial, ¿no? Un perjuicio mayor porque la ejecución de la garantía no implica que pierda la plata, o sea, se va a tener que depositar una cuenta. Pero el perjuicio comercial implica que en el sector financiero va a ser considerado un mal, digamos, cliente, ¿no? Porque ha incumplido como más su fianza y en consecuencia por lo menos un año va a estar castigado sin que pueda pedir una fianza. Entonces, el contratista siempre va a cuidar ese aspecto. Pero en efecto no había razón para ejecutarla, en tanto que la norma dice que la garantía tiene que mantenerse vigente
hasta que se liquide el contrato de obra. Entonces, por ahí no habría razón valedera para ejecutarla. En todo caso, ya culminada la liquidación, aprobada la misma, existe un saldo a favor de la entidad, el contratista no lo cubre, la entidad le va a pedir, ¿cubre ese saldo? No, ya, ejecuto la garantía, le doy un cobro y te devuelvo la diferencia. Eso sí lo va a hacer, y es válido y negocio. Muy bien, hasta aquí nos quedamos y les agradezco por su participación. Gracias. Gracias.